Que lo extrañamos. Claro, Lo porque hemos pasa la extrañado. cosa. Entonces, política internacional, vamos a hablar de las futuras elecciones en la República de Corrientes. Es una broma. Pero qué mundo convulsionado post-papa, ¿no? Post-nombramiento de post-papa. Sí, sí, sí. Porque, Ahí León 14 León- arrancó con fuerza igual. sí, Interesante igual, unas posiciones, me parece, de continuidad con lo de Francisco. Así sí, que algunas. algunas. Ayer él estaba debatiendo como, este no parece ser igual que Bueno, pero Francisco. proviene, digamos, del sector de los cardenales que Francisco Sumó. empoderó, digamos, en el Vaticano para continuar con su línea vinculada a la justicia social. Claramente él es norteamericano, viene de una iglesia como la peruana, que no es una iglesia progresista bajo ningún punto de Ahí vista. está, ¿viste? Pero aún así, sí es una voz con mucha, me parece por lo menos, con mucha sensibilidad por los temas sociales en general, digamos. Obviamente no van a es un paso atrás incluso respecto de Francisco en temas de diversidad, que era uno de los sectores que más lo criticaba Exacto. al Papa anterior, porque este es todavía más retrógrado en ese aspecto, digamos. Yo lo tengo, lo voy marcando de cerca, ¿viste? Voy anotando en el debe y en el haber, a favor, en contra, a favor, en contra. Muy bien, porque en el arranque se reúne con Zelensky, ¿viste? Habla con Zelensky, el El presidente presidente de Ucrania. de Ucrania. Y ahí me hizo ruidito, ¿viste? Pero después entró muy fuertemente con el genocidio en En Gaza Gaza, sí, y se claro. reivindicó rápidamente. Ujú. Por ahí no me gustó que volvió a la ostentación, ¿viste? Que Francisco andaba con los zapatos... Y Francisco hay uno solo. ¿Viste? Con Claro. zapatos gastados, no usó la estola esa dorada y roja, ¿viste? No, bueno, él volvió a unas formas más tradicionales Sí, porque Claro. en cuanto a la imagen del Papa. Sí, Ujú. sí, Bueno, sí. le contaba a Walter que Milei va a ir a encontrarse con León 14. XIV en el Vaticano, Ujú. lo va a recibir, así que veremos qué sale de ¿Qué hace el ahí. Cholulo? No, Y ¿viste? quiere aparecer. Pero- No sé, veremos qué sale Igual, de igual ese cuando estuvo encuentro. con Francisco fue todo Oh, flores sí, por parte de Y Milei. sí, obvio, Milei, porque puso la cara y... loco pero no, es la palabra, se aplica linealmente ahí. Te quiero preguntar dos cosas. Sí. Primero, para cerrar lo de León XIV, a partir de él también se producen en el mundo Ujú. unos diálogos que vos lo venías adelantando. Se volvió a abrir la mesa de negociación aranceles. Aranceles, sí, claro. Y fue justo Sí, sí. la asunción de León XIV. No digo que sea significativo, digo, apareció en el mundo todo ese Ah, no, escenario. pero se sigue en agenda el tema de aranceles. China y Estados Unidos bajaron un poco Ahí está. sus niveles de ruido sobre eso. Estados Unidos rebajó en ciertos bienes de producción, bienes al 30% los aranceles, y China los bajó al 10%. Eso implica, porque sencillamente hubo un resentimiento muy fuerte del comercio internacional producto de esa guerra comercial, y ahí tanto Trump como China se encontraron para un punto de acuerdo mínimo, digamos. Claro. De hecho, hay puertos norteamericanos muy importantes en el comercio internacional que tuvieron problemas de baja actividad muy, muy grosa. De hecho, ahora no me acuerdo cuál era en particular, pero un puerto está preparado para 6 megabarcos de contenedores. Solo hay uno, por ejemplo, en las últimas 2 Mira. semanas. Uno por semana. Puede tener hasta 6. Eso es un dato, me parece, importante de cómo impacta esa disputa comercial entre las dos principales potencias económicas, militares, productivas del mundo. Ahora, yo me hago una pregunta, Ujú. en este mismo sentido. El megamundo el pan mundismo de Sí, todo está entrelazado, ¿no necesita economías estables en todos lados como para que si debería. producís... Es lo ideal. Yo estoy claro, estoy El planteando mundo ideal. una utópica, pero si vos necesitas vender, por lo menos que el otro tenga para comprarte, porque si vos tenés inestabilidad Sí, todo el claro. tiempo, me imagino que no,
o se arregla, no sé, me parece que No, lo que decís, no mira. lo que decís es central en términos de cómo impacta la falta de algo que nosotros los argentinos y argentinas estamos muy acostumbrados, que es la falta de previsibilidad, algo que aparece siempre en la economía de nuestro país, cuando no aparecen los inversores. Claro. Sí, claro, es un factor de crisis, sobre todo en los modelos productivos, Exacto. porque estamos hablando de dos bloques muy grandes en términos de su peso en la producción mundial de bienes de consumo, tanto Estados Unidos, China y también la Unión Europea. Si eso no hay previsibilidad porque no sabes si lo vas a poder vender a tal o cual precio, efectivamente hay una desconexión de esas cadenas de comercio internacional y eso tuvo consecuencias inmediatas. Por eso también Trump retrotrae ciertas medidas de arancelamiento muy fuerte a China, porque eso también impacta en insumos que van a la industria norteamericana, digamos. No es solo el producto, no es el iPhone solamente, No, sino es que, voy a decir algo que no lo tengo estudiado, pero Ford recibe componentes de China seguramente para sus vehículos, totalmente. o General Motors, y el verte sin esos componentes no es que vos lo reemplazás en un día o en un mes o en una semana, sino que eso lleva mucho tiempo de desarrollo y de inversión y aumenta los costos, eso es indudable. Me acuerdo que lo dijiste. Cambio la página, Muy porque bien. pasaron muchas cosas después de que no nos vimos en estas últimas 2 semanas. Y una de ellas es que se fue el Pepe. Se fue el Pepe, Se fue el Pepe. efectivamente. ¿Cuál recordás? ¿Cuál recordás vos? ¿Cuál recordás? ¿Qué Pepe? El Pepe, hay muchos Pepes. Claro. No, primero decir que su historia de militancia, su compromiso revolucionario, sin duda, deja un legado muy importante para la izquierda uruguaya, pero también para la izquierda de nuestro continente, de nuestra Sí. América. Fue un presidente claramente del espacio del campo popular de su país, de Frente Amplio. Fue un tipo que siempre tenía palabras, un tipo llano, directo, digamos, Sí. producto de su experiencia de vida también. Me parece nada, que su partida deja sin duda un lugar vacante. Al mismo tiempo el Frente Amplio viene renovando su Sí. conducción. De hecho, Yamandu Orsi, el presidente actual electo, o Carolina Cose, la vicepresidenta actual de Uruguay, son parte de esa renovación. Ya no son de la generación que resistió a la dictadura uruguaya, Exacto. sino que son de una generación que se formó y desarrolló su carrera política en democracia. Fueron intendentes los dos, de Canelones, Yamandú, y de Montevideo, Carolina Cose. Nada, me parece que deja su legado, ¿no? Sí. Eso es muy importante para las generaciones que vengan, y sin duda que hay que hacer un trabajo de recuperación histórica, no solo de lo pintoresco, o sea, que haya sido el Pepe, sino de su legado político. Totalmente. Me parece eso es un laburo que el campo popular, las izquierdas de nuestro continente tienen que poder llevar adelante, porque él dijo muchas cosas que hay que recuperar, porque para el futuro sin duda tienen un sentido valioso en base al pensamiento crítico, al Totalmente. generar alternativa política en nuestros países, sobre todo ante una avanzada de la derecha. Si bien en América Latina no parecería fuera irreversible, digamos, el avance de la derecha, más allá de Argentina, nuestro país, Milei, sin duda, de Noboa en Ecuador, Sí, sí. o de Paraguay, como un caso ya de larga data, de gobiernos de derecha liberal. El PP tiene mucho que aportar a una nueva generación de cuadros, de dirigentes, de referentes y referentas de la izquierda, del campo nacional y popular en América Latina. Para nosotros, esto va para vos. A ver. Porque te queremos y por hecho que está Nacho, que te puede contar desde ese aspecto. Nosotros que hicimos con el Pepe revolucionario. Claro. Entramos a la vida y empezamos a conocer la historia de Pepe, de Sendik y de tantos otros que rompieron una hegemonía del blancos y colorado en el Uruguay. País conservador en ese aspecto. De casi toda la historia uruguaya. Exacto. O sea, Entonces el Partido Colorado y Blanco existen casi desde que el Estado uruguayo es como tal. Imagínate. Lo difícil que habrá sido, ¿no? Escúchame. Frente Amplio, una expectativa. Y con una terminología, porque yo escuché voces, bueno, yo quiero al Pepe revolucionario y no a este Pepe que no revirtió el Estado.
Bueno, siempre, todo personaje, digamos, si el Pepe hubiera quedado en lo revolucionario en esa etapa, Nah. sin duda que sería incuestionable, no habría dobleces. Una de las críticas que se le hace es sobre todo el no haber juzgado el no haber avanzado en las leyes de juzgamiento a la dictadura uruguaya, sobre todo a sus responsables militares. Sí, sí. Bueno, son las correlaciones de fuerza también. Obviamente, uno hubiera querido que hubiera avanzado en ese sentido. Sí, pero no ha tenido tantos años en Claro, democracia Uruguay como obvio. para... Uruguay, el Frente Amplio es una experiencia reciente en el poder. En 2010 gana por Olvidate. primera vez el Frente Amplio y rompe esa hegemonía, decía, el negro de blancos y colorados. Pero tuvo una agenda social impresionante el Frente Amplio. Y Pepe fue parte, sin duda, de esa Ni agenda, hablar. con Tabaré y con otros, que de alguna manera mejoraron la vida del pueblo uruguayo. Eso es algo innegable. Dieron discusiones muy fuertes en torno a la seguridad social, donde hubo gobiernos de derecha que quisieron modificar. La seguridad social en Uruguay es parte de lo público, o sea, Sí. sigue siéndolo a Bien. pesar de muchos gobiernos. Y nada, y en miles de aspectos, no sé, podemos hablar un montón de Pepe. El O sea, mantenimiento. Bueno, esto que vos decías, por ejemplo, del juzgamiento a las juntas militares, porque acá Roy había dejado un comentario de que el Pepe Mujica fue controvertido en Sí, claro. Argentina por también declaraciones, sí, dice, tuvo algunas declaraciones. controversiales. Y En bueno, la digo, época de capaz Cristina. me viene esto de, bueno, yo me fui como más para atrás, pero Sí. digo, de las juntas, quizás haya sido, ¿no? Esto como de ponerlo en disputa, de bueno, ¿por qué no lo llevaste a la justicia? También como en comparación con Argentina, pienso. Pero- Sí, dale, no, aporto negro. esto, Dale, aporto dale. esto, para preguntarle a Nacho. Pero acá hubo una sociedad que acompañó el juzgamiento. Sí, Allá hubo un proceso de bordaverización. borraba de Rita igual. No hubo un golpe, sino que pusieron un títere y ampararon ese títere. Pongo contexto nada Sí, más. sí, claro. Operaron, ¿no? Entonces la sociedad acompañó. Tenía Ahora una vos- fachada civil la dictadura, Exacto. Ahí que está. acá no tuvo. Entiendo. Pero sí, además, solo recuperar lo propio, digamos. Argentina es insignia del mundo en su política de derechos Totalmente. humanos, que ahora Sí, está sí. siendo destruida, que está siendo brutalmente despedazada por este gobierno, y que nosotros ahí tenemos una tarea propia que la tiene nuestra organización y la hace diariamente, cotidianamente, que es la defensa de las políticas de derechos humanos de nuestro país. Bueno, Uruguay no tuvo eso, como la gran mayoría de los países de América Latina Sí. no la tuvieron. Y si la tuvieron en base a la teoría de los dos demonios, o sea, donde unos y otros, Sí, o sea, equiparando responsables o actores de la sociedad civil que se levantaron en armas o que enfrentaron esas dictaduras, son tan responsables como el Estado que fue genocida, ¿no? Exacto. Fueron Estados genocidas contra su propio pueblo. Sí. Así que, Te doy un punto, algún día lo tocamos. Brasil no juzgó. no, Brasil. Brasil no. tuvo una de las dictaduras más largas de la historia. Cierto, ¿no? sí, Del sí. 64 Sí. a 84. no, 88. Un Sí. poco más que Con nosotros. Tancredo. Bueno, que no asumió Tancredo, No. Tancredo Neves. Ujú. Algún día lo vamos a contar. Y acá estuvo refugiada Dilma. Dilma Rousseff estuvo por acá. Era militante revolucionaria, estuvo exiliada acá en la Hay una película, la película ganó el Oscar, que ahora no me va a salir, brasilera, ya sé. este año. No me va a hacer el nombre. La busco, Dale. tranqui. Ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Es una historia situada en la dictadura militar brasilera en Río de Janeiro, una familia de clase Aún media. estoy aquí. Aún estoy aquí. Sí. Peliculón, se los recomiendo. Véanlo. Lo miro. Y trata ese periodo de la historia brasilera. Bueno, mientras nos hacemos Genial. en un ratito nada más vamos a estar hablando con... Porque no solamente, ya lo dije, pero bueno, vamos a estar entrevistando a una maestra jardinera por la importancia que tiene la educación inicial en nuestro país. Totalmente, totalmente. Mañana Cordobazo, no vas a estar, entonces te aprovecho para que... Mañana Cordobazo. Porque el Cordobazo se produce, mirá qué paralelos, ¿no? Se produce en una dictadura militar con el fuerte recorte sobre el ámbito universitario Sí. y pérdidas de derechos de los trabajadores y trabajadoras en ese entorno. Mejores pagos del país. Exactamente. Entonces, No eran los peores pagos. ¿qué momento? Pero se dio en una dictadura. Hoy está pasando lo mismo, fuertes recortes en educación, en democracia. educación, en salud, en todo.
y la merma del poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras. Ojo, fuerte cóctel, mañana 29 de mayo. ¿Qué te retrotrae todo eso? ¿O no Bueno, sirve? no, sí sirve. Siempre las luchas, las experiencias históricas y más el cordobazo, vos lo traías bien, la unidad obrero estudiantil fue clave para esa rebelión popular que se dio en Córdoba en esos días, el 29 de mayo. Que movilizó a toda una ciudad, fue una pueblada, digamos. Sí, Decir sí. que solo fueron obreros y estudiantes fueron efectivamente la vanguardia o los que encabezaron Claro, el movimiento. ese enfrentamiento, esa movilización que termina en una represión brutal por parte de las fuerzas policiales y después las fuerzas militares, Claro. porque cuando el pueblo cordobés toma el control de la ciudad de Córdoba, la dictadura define que bueno que había que recuperar el control de la ciudad y termina mandando al ejército argentino a reprimir a su pueblo. Yo creo que para traer el corbazo a hoy, esos estudiantes, esa Federación Universitaria de Córdoba y también todas las variables del movimiento obrero cordobés de esa época, Tosco, Pío Torres, Atilio López, y otros más que fueron parte. René Salamanca, que todavía no era un dirigente como lo fue unos años después, pero estaba, y tantos otros y otras. Me parece que lo que nosotros siempre tenemos que poner en valor es, primero, la organización que tuvo el Corbazo. No fue espontáneo, el Corbazo se trabajó meses y meses para llegar a ese levantamiento, el grado de conciencia de esa clase de trabajadores, de esos estudiantes, para llevar adelante ellos querían derrocar al gobierno, no querían cambiar algo o decir acá queremos defender la democracia. Ellos querían derrotar al gobierno militar de esa época y eso creo que fue el factor fundamental para ir adelante, digamos, sí. ¿no? Además generó la caída de Onganía, que cuando asume dijo, vengo por la Revolución Argentina por 20 años. Por 20 años. Y se fue a los 3. Y se fue a los 3. Duró 3 años. Y por último decir que traerlo a hoy, en todo caso es el ejemplo, es la historia. Para nosotros el Cordobazo, por lo menos en lo personal, implica quizá la mayor experiencia del movimiento obrero argentino y la unidad obrero estudiantil, la unidad de nuestra clase para luchar por la democracia, por una sociedad más justa, algo que nosotros tenemos que recuperar en esta etapa porque vienen, hay medidas todos los días antitrabajadores, la semana pasada fue nefasta y todo indica que Sturzenegger, Milei y otras van a seguir en ese sentido. Tenemos que resistir porque la extensión de los poderes, los superpoderes se terminan en 40 días. Sí, termina ahora a fines de junio. Y no pudieron implementar todo lo de la ley de bases, así que con resistencia, con lucha. Digo una verdad de perogrullo. A ver. Si se dan las condiciones, porque esta vez se está dando en una democracia. Sí, es un gobierno democrático, eso. Pero represión, odio, persecución, hostigamiento. Digo, ¿no será ahora que repitamos la historia del movimiento obrero como el que lleve adelante la propuesta de una construcción de unidad nacional? Totalmente. Mañana hay un cabildo abierto en FOETRA con las 2 CTAs y otras organizaciones sindicales, sociales, derechos humanos, interreligiosas. Qué lindo FOETRA. Me parece que ahí hay una pequeña semillita de lo que debería ser un gran marco de unidad. Yo siempre digo esto, no de unidad de todos y todas, sino de unidad de los que estén dispuestos a luchar para derrotar a este gobierno en las calles y bueno, y si tiene que ser en las urnas, será en las urnas, pero primero hay que derrotarlo en el lugar donde ellos están aplicando mayores niveles de violencia contra el pueblo. Totalmente. Gracias, Nacho. No, por nada, Qué chicos. capo, contundente hoy, Nacho. No, excelente la columna de Nacho Cámpora, nuestro compañerazo. Después, bajo fuera del micrófono, hacemos otras preguntas, pero me parece